Regresé a casa después del trabajo. Era viernes, cerca de las 6 de la tarde. Había sido una semana agotadora, pero venía de buen humor, imaginando un fin de semana tranquilo junto a mi familia. Sin embargo, apenas crucé la puerta, sentí que algo no encajaba. Había maletas por todas partes, en la sala, en el pasillo, incluso junto a la entrada. Mi esposa, Isabel, iba de un lado a otro. Mi hija Valeria terminaba de guardar sus cosas, mientras mi hijo menor, Mateo, llevaba equipaje hasta el automóvil. Todos parecían apresurados, como si el tiempo se les estuviera acabando. Me quedé inmóvil. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, sin entender nada. Isabel levantó la vista y por un instante pareció incómoda. Fernando... Llegaste antes de lo que esperaba. No, llegué a la misma hora de siempre. ¿Qué ocurre? Antes de que pudiera obtener una respuesta de ella, Valeria habló con total tranquilidad. Nos vamos, papá. ¿Nos vamos? ¿A dónde? Es un viaje solo para los miembros de la familia. Durante unos segundos nadie dijo una palabra. Aquella frase quedó suspendida en el ambiente. Solo para los miembros de la familia. Como si yo no perteneciera a ella. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo dices? Isabel intervino enseguida, intentando suavizar la situación. Fernando, Valeria organizó unos días en una casa cerca de la playa. El lugar es pequeño, solo tiene 3 habitaciones. Pensamos que estarías más cómodo descansando aquí. ¿Lo decidieron sin siquiera preguntarme? Valeria respondió con una calma que me sorprendió. Papá, siendo sinceros, nunca disfrutas estos viajes. Siempre comentas que hace demasiado calor, que hay demasiada gente, o que prefieres quedarte en casa. Esta vez pensamos que sería mejor evitarte esa incomodidad. Jamás dije que no quisiera pasar tiempo con ustedes. Tal vez no lo dijiste directamente, pero siempre das esa impresión. Por eso tomamos la decisión. Creemos que es lo mejor para todos. Mateo, que apenas tenía 16 años, evitó mirarme. Su expresión reflejaba culpa, como si quisiera intervenir, pero al final guardó silencio y continuó cargando las maletas. Respiré hondo antes de hacer otra pregunta. ¿Cuánto tiempo estarán fuera? 1 semana. Volvemos el próximo viernes. Isabel intentó sonreír. Estarás bien. Dejamos comida en el refrigerador. Aprovecha para descansar, ver tus partidos o hacer lo que te apetezca. Escuchar aquello fue como si me estuvieran dando permiso para permanecer en mi propia casa, la casa que yo había levantado con años de esfuerzo. Asentí lentamente. Entiendo. No añadí una sola palabra más. Si seguía hablando, terminaría diciendo algo de lo que quizá me arrepentiría. Valeria tomó sus llaves y salió primero. Isabel se acercó, me dio un beso rápido en la mejilla, más por compromiso que por cariño. Nos vemos en 1 semana. Mateo pasó junto a mí. Antes de cruzar la puerta murmuró un «lo siento», tan bajo que casi no pude escucharlo. Después desapareció. Observé desde la ventana cómo cargaban el automóvil, mi automóvil, el que yo había comprado y seguía pagando. Lo llenaron con sus maletas para un supuesto viaje familiar, del que yo había sido excluido. No grité. No discutí, no intenté detenerlos. Simplemente esperé a que las luces del coche desaparecieran al final de la calle. Entonces cerré la puerta, me senté en el sofá y permanecí unos minutos en silencio. Después tomé el teléfono e hice una única llamada. Javier respondió al segundo tono. «Fernando, ¿todo bien? Necesito que prepares los documentos para iniciar el divorcio cuanto antes». Hubo unos segundos de silencio. ¿Qué ocurrió? Mi esposa acaba de irse de vacaciones con mis hijos porque, según mi propia hija, yo no soy parte de la familia. Si esa es la forma en que me ven, actuaré en consecuencia. Entiendo. Quiero comenzar el proceso inmediatamente. También quiero separar todos los bienes, asegurar la vivienda y el vehículo que están registrados a mi nombre, dividir las cuentas y revisar la situación de Mateo. ¿Y Valeria? Quiero retirarla por completo de mi testamento y dejar de cubrir cualquier gasto económico relacionado con ella. ¿Estás completamente seguro? Completamente. Ella dejó muy claro que no soy parte de su familia. Entonces tampoco existe ninguna obligación por mi parte. Trabajaré en ello ahora mismo. Tendrás todo listo mañana por la mañana. Colgué la llamada. Aquella noche casi no dormí. A la mañana siguiente, poco después de las 8, Javier llegó con una carpeta llena de documentos. Aquí está todo: la solicitud de divorcio, la separación patrimonial y la documentación correspondiente. La vivienda y el automóvil están registrados únicamente a tu nombre. También iniciamos el proceso para separar las cuentas. Perfecto. Además, revisé los gastos que cubres para Valeria.
Cada mes pagas el alquiler de su apartamento, el seguro de su vehículo y una cantidad adicional para sus gastos personales. Todo eso termina hoy. También preparé la actualización de tu testamento y de los beneficiarios de tu seguro. ¡Excelente! ¿Sabes cuándo recibirán la documentación? La enviaremos por mensajería certificada al lugar donde están hospedados. Si todo sale según lo previsto, llegará mañana. Sonreí por primera vez desde el día anterior. El momento no podía ser más oportuno. Mientras disfrutaban de sus vacaciones, tendrían que enfrentarse a una realidad que jamás imaginaron. Pero aún no había terminado. Tomé el teléfono y comencé a hacer varias llamadas. La primera fue al banco. Necesito separar inmediatamente mis cuentas y retirar el acceso de mi esposa a la cuenta compartida. Señor, es una decisión importante. ¿Desea continuar? Sí. Procedan ahora mismo. Minutos después recibí la confirmación. El proceso había sido realizado. Luego llamé a la empresa emisora de la tarjeta adicional que utilizaba Isabel. Quiero cancelar esa tarjeta con efecto inmediato. La solicitud quedó registrada. Dejará de funcionar en poco tiempo. Después revisé todas las suscripciones y servicios que yo pagaba y que toda la familia utilizaba. Solicito cancelar cada una de ellas. El operador volvió a preguntar si estaba seguro. No dudé ni un segundo. La siguiente llamada fue para el propietario del apartamento donde vivía Valeria. Soy Fernando. Hasta hoy era quien cubría el alquiler. A partir de este momento dejaré de hacerlo. Comprendo, señor. Entonces la inquilina deberá asumir el pago directamente. Exactamente. Finalmente contacté a la compañía del seguro del vehículo de Valeria. Necesito retirar mi responsabilidad como pagador de la póliza. La gestión puede realizarse de inmediato. Si no se renueva el pago, la cobertura finalizará cuando corresponda. Perfecto. Continúen con el trámite. En menos de 2 horas todo estaba resuelto. Cada trámite quedó completado. Todo quedó separado, cancelado y cerrado. Después solo me quedó esperar. Sabía que, tarde o temprano, mientras disfrutaban de aquellos días junto al mar sin mí, empezarían a darse cuenta de que algo había cambiado. El domingo, alrededor de las 2 de la tarde, mi teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Había decenas de llamadas y mensajes. Isabel escribía desesperada. «Fernando, ¿qué hiciste? Acabo de recibir unos documentos. Mi tarjeta dejó de funcionar. Varias cosas ya no están disponibles. ¿Qué está pasando?». Lucía también insistía. Incluso Diego intentó comunicarse conmigo. No respondí. Durante 2 horas dejé que la incertidumbre hiciera su trabajo. Quería que sintieran, aunque fuera por un momento, la misma sensación de desconcierto que yo experimenté cuando me dijeron que no formaba parte de mi propia familia. Finalmente envié un único mensaje al chat familiar para que todos lo leyeran al mismo tiempo. Hola a todos. Espero que estén disfrutando de su viaje familiar. Ese al que no fui invitado porque, según Lucía, yo no era parte de la familia. Como ya quedó claro cuál es mi lugar para ustedes, he decidido actuar de la misma manera. Si no soy familia, tampoco tengo responsabilidades familiares. Isabel, el proceso de divorcio ya está en marcha. La casa y el vehículo permanecerán a mi nombre. Las cuentas quedaron separadas. Lucía, a partir de ahora dejarás de recibir cualquier ayuda económica de mi parte. También actualicé mi testamento. Diego, eres menor de edad y tu situación se resolverá por la vía correspondiente. Siempre tendrás un padre dispuesto a estar contigo. Respecto a los servicios y gastos que yo asumía, ya no continuaré haciéndome cargo. Disfruten el resto de sus vacaciones. Yo aprovecharé estos días para reorganizar mi vida. Lucía, tú dijiste que yo no era parte de la familia. Ahora podrás comprobar cómo es vivir sin la persona que sostenía todo. Envié el mensaje y apagué el teléfono. No quería escuchar explicaciones apresuradas ni promesas hechas por desesperación. Necesitaba que entendieran el peso de sus propias palabras. Una semana después regresaron, pero ya no encontraron la misma casa que habían dejado. El jueves anterior había cambiado las cerraduras. Isabel golpeó la puerta una y otra vez. «Fernando, abre, tenemos que hablar». Abrí únicamente con la cadena de seguridad colocada. Sí, ¿qué necesitan? ¿Qué significa todo esto? ¿El divorcio? ¿Las cerraduras nuevas? ¿Perdiste la cabeza? Negué lentamente. No, simplemente entendí que, según ustedes, yo no pertenecía a esta familia. Ahora solo estoy actuando en consecuencia. Lucía apareció detrás de su madre con evidente enojo. Esto es absurdo. Solo fue un viaje de 1 semana. No puedes destruir una familia por eso. La miré directamente. Yo no destruí nada. Lo hiciste tú cuando decidiste que tu propio padre no merecía estar en un viaje familiar. Lo hiciste cuando me excluiste sin siquiera preguntarme. Solo era un comentario. No hablaba en serio. ¿Llamar a tu padre a alguien que no pertenece a la familia es un simple comentario? Curiosa manera de entender las cosas. Isabel dio un paso adelante. «Fernando, por favor. Fue un error». Lucía actuó sin pensar.
todos lo reconocemos. Pero no puedes terminar tantos años de matrimonio por esto. Sí puedo, porque aquello no fue un error. Fue la primera vez que dijeron en voz alta lo que realmente pensaban de mí. Para ustedes yo era quien resolvía los problemas, quien pagaba las cuentas y mantenía todo funcionando, pero no era tratado como esposo, ni como padre, mucho menos como parte de la familia. Diego apareció unos segundos después. Tenía los ojos enrojecidos. Papá... Lo siento. No estaba de acuerdo, pero tampoco tuve el valor de decir nada. Lo observé durante unos instantes. Era el único que mostraba un arrepentimiento sincero. Lo sé, hijo, y precisamente por eso siempre tendrás un lugar conmigo. Podrás contar conmigo cuando lo necesites. Lucía soltó una risa llena de frustración. ¿Entonces simplemente nos abandonas? No. Ustedes fueron quienes me dejaron atrás primero. Yo solo estoy aceptando la decisión que tomaron aquel viernes. Isabel levantó la voz. Estás siendo muy frío. No. Estoy siendo coherente con lo que ustedes mismos decidieron. Ahora les pido que se retiren de mi propiedad. Si permanecen aquí, tendré que pedir ayuda a las autoridades. Cerré la puerta. Durante varios minutos escuché cómo seguían llamándome y pidiéndome que cambiara de opinión. Pero mi decisión ya estaba tomada. Las consecuencias de aquella exclusión ya no podían deshacerse. 6 meses después, todo quedó resuelto legalmente. Cada uno siguió un camino diferente. Diego decidió vivir conmigo porque comprendió quién había permanecido a su lado en todo momento. Isabel intentó acercarse en varias ocasiones. Llegaron mensajes, llamadas y promesas de que todo sería distinto, pero mi respuesta siempre fue la misma: no. Porque una relación puede superar muchos problemas, pero no puede sostenerse cuando desaparecen el respeto y la confianza. Lucía tampoco ofreció una disculpa sincera. Siempre encontraba una forma de justificar lo ocurrido, o de decir que yo había reaccionado de manera exagerada. Con el tiempo aprendí a mantener la distancia, sin discusiones, sin rencor, simplemente aceptando que algunas palabras dejan una marca imposible de borrar. Aquel viaje terminó costándoles mucho más de lo que imaginaron, no por las vacaciones, sino por la decisión de apartar a una persona que siempre había estado presente para ellos. Ese viernes fue uno de los días más difíciles de mi vida, pero también fue el que me permitió abrir los ojos. Comprendí que una familia no se define únicamente por el apellido o por los años compartidos. Se construye con respeto, consideración y el deseo de que nadie quede fuera. Hoy vivo tranquilo junto a Diego. Nuestra casa volvió a sentirse como un verdadero hogar. Y cuando alguien me pregunta qué ocurrió con mi antigua familia, siempre respondo lo mismo. Ellos decidieron que yo no formaba parte de ella, así que elegí seguir adelante con quienes realmente supieron valorar mi lugar. Y con el tiempo, entendí que esa decisión fue la que finalmente me devolvió la paz.